Joker, Whiplash, The Godfather, Black Swan son películas donde el foco de la historia está en la transformación de los protagonistas, donde los cambios que viven pueden parecer externos en la superficie, pero siempre como indicadores de los cambios internos desde los que parten. A esto Orson Scott Card le llama historias de personaje, y son uno de los 4 elementos que él dice se encuentran en todas las historias y a los que llamó cociente MIPA, junto con las historias de medio, historias de ideas y las historias de acontecimiento. Puedes aprender más de su teoría organizacional y de los otros 4 elementos en el episodio que te dejaré en la descripción. En este episodio me enfocaré en contarte todo lo que necesitas saber sobre las historias de personaje, en cómo iniciarlas y terminarlas de forma satisfactoria, en cuál es su conflicto principal, en cómo ligarlas a otro tipo de historias para potenciarlas y cuáles son los distintos tipos de finales que se pueden conseguir con ellas. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. En el episodio sobre el cociente MIPA dije que las historias de personaje iniciaban cuando el protagonista se encontraba insatisfecho con un aspecto de él o de su mundo y que terminaban cuando se sentía satisfecho con este, lo cual podía significar que conseguía cambiar este aspecto o que aceptaba que no podía cambiarlo. Todo esto nos permite entender una base sencilla sobre cómo funcionan este tipo de historias, pero existe otra forma de verlas, una que es más profunda y se presta una mayor variabilidad sobre el tipo de historias que se pueden contar con este elemento, tanto a la hora de entenderlas como a la hora de crearlas, y esto es como historias de autodescubrimiento, iniciando cuando el personaje se encuentra insatisfecho con su identidad, llevándolo a preguntarse quién es en realidad, lo que origina una exploración de sí mismo a través de las experiencias que vive y el mundo que lo rodea, y terminando cuando el personaje puede decir con confianza: ahora lo sé, este es quien soy. Es por eso que se prestan tanto a las historias donde el personaje pasa de la infancia a la adultez, o a las historias donde el personaje se encuentra en un estado de inocencia e ingenuidad que terminan cuando llega un estado de madurez, o quizá uno de cinismo, pudiendo también pasar de un estado de ignorancia a uno de maestría, o historias donde el personaje tiene una o varias fallas de carácter que le están impidiendo avanzar, unas que supera o hacia las que sucumbe para el final. En conclusión, son historias centradas en algún tipo de transformación, una que puede terminar de 4 formas distintas. La primera es cuando el personaje consigue una nueva identidad con la que se siente satisfecho, o si quieres ponerte un poco filósofo, cuando trasciende todas las mentiras que se dice a sí mismo y que lo llevan a tener una identidad falsa y descubre su verdadera identidad, esa que estuvo allí todo el tiempo. Estos finales involucran un arco de personaje positivo y tienden a ser los finales más comunes en las historias de personaje. El ejemplo más básico sería Scrooge, de Un cuento de Navidad, que después de las visitas de los 3 fantasmas se convierte en una mejor persona. El segundo tipo de final es cuando, después de mucho buscar y probar, el protagonista regresa a la identidad con la que inició, pero con un entendimiento mucho mayor de esta que lo hace sentir una satisfacción que no sentía al inicio de la historia. Estos finales también son comunes, aunque un poco menos que los anteriores. Puedes pensar en Dorothy, del Mago de Oz, que tuvo que vivir una aventura en otro mundo para ganar una nueva apreciación a su identidad y a su vida de granjera. Los últimos 2 finales son los menos comunes, también los más difíciles de realizar de forma que se sienta satisfactoria. Esto es porque involucran un arco de personaje negativo, o, para usar algunos de los conceptos de los que te he hablado esta temporada, porque involucran tanto una derrota en el conflicto de hombre contra sí mismo, como en la historia de personaje que se está contando, lo cual, a menos de que traten de alguien que no sea el protagonista, nos hablan de una tragedia en mayor o menor grado. Ahora, esto no significa que sean finales que no valga la pena contar, tampoco que si se hacen bien, no puedan resultar incluso más poderosos que los 2 anteriores, porque lo son, y vaya que pueden hacerlo. Una tragedia bien contada tiene el potencial de sacudirnos por dentro y dejarnos pensando por mucho tiempo. Con esto fuera del camino, vayamos a cada uno de ellos. El tercer tipo de final es cuando el personaje llega a una nueva identidad, pero una que le produce una mayor insatisfacción que la que tenía al inicio. Piensa en cualquier personaje que se va corrompiendo a lo largo de la historia, poco a poco comprometiendo sus valores y sus ideologías, y que acaba como una peor persona de como inició. Piensa en Walter White, de Breaking Bad. El cuarto final posible es cuando el protagonista intenta cambiar por todos los medios, pero después de mucho intentar y mucho fracasar, regresa al mismo punto donde comenzó, regresando a la identidad con la que inició, pero no con un nuevo entendimiento que le da satisfacción, sino con uno que lo deja tan insatisfecho como antes, si no es que más, pues
ahora es dolorosamente consciente de sus defectos y piensa que no existe nada que pueda hacer más que pasar el resto de su vida sucumbiendo a ellos. Es un final de desesperanza y de una aceptación tan amarga como las puede haber. Piensa en esos personajes que intentan cambiar su vida, pero que acaban en el mismo lugar donde comenzaron. Más o menos como pasa en El Padrino 3, con Michael Corleone queriendo convertirse de un mafioso a un respetable hombre de negocios, pero sucumbiendo a sus fallas de carácter y acabando igualmente como mafioso. Y sin importar cuál de estos finales se esté manejando, todas las historias de personaje están impulsadas por la insatisfacción y las dudas del protagonista. Es lo que inicia la historia de personaje y lo que le da movimiento, donde toda la tensión y todo el conflicto de la historia se encuentra en todo lo que se interponga en la transformación del personaje. Esto aplica tanto para las transformaciones positivas como las negativas. Si el punto es que para el final de la historia el personaje se convierta en una peor versión de sí mismo, la historia tiene que darle oportunidades de ser mejor que vaya desperdiciando. Lo mismo que oportunidades de comprometer sus valores o ideologías que vaya tomando, cada vez con peores y peores consecuencias, de forma que su transformación vaya escalando gradualmente y pueda sentirse creíble, lo que aplica a la inversa para cuando el personaje se ha de convertir en una mejor versión de sí mismo. Puedes ver esta transformación como si el mundo entero en el que vive el personaje se resistiese al cambio que intenta realizar, ejerciendo su fuerza para detenerlo al crear todo tipo de eventos que pongan a prueba qué tanto quiere este cambio, queriéndolo jalar en cada ocasión de vuelta donde estaba al inicio, o quizá a un peor lugar de donde se encontraba. Y es que todo cambio es una prueba de voluntad, es un conflicto de hombre contra sí mismo que va mucho más allá de cualquier historia. Para que te des una idea de cómo se ve este proceso, una forma de hacerlo es más o menos así. Llevado por la insatisfacción que siente consigo mismo, el personaje toma una acción que usualmente no acostumbraría a tomar, una que va en contra de la identidad que tiene al inicio de la historia. En la mayoría de los casos es una acción pequeña, casi como si quisiese explorar apenas 1 o 2 pasos fuera de su identidad actual y sin alejarse demasiado de lo que piensa que es. La acción del personaje tiene un resultado positivo o negativo que lo lleva a probar otra cosa, dando lugar a una nueva acción que choca nuevamente con su identidad inicial. Está unos 3 o 4 pasos más lejos que su acción anterior, y así consecutivamente, hasta que cada nuevo intento lo vaya acercando poco a poco a la verdad que se esconde dentro de él y que descubrirá para el final de la historia como su verdadera identidad, una verdad que puede ser tanto positiva como negativa. Cada acción que el protagonista toma a lo largo de la historia es él diciendo ¿es este quien soy?, fracasando cuando la respuesta a esto es negativa, teniendo pequeños éxitos cuando su acción lo llevó un poco más cerca de su verdadera identidad y llevándolo a probar más y más acciones hasta que para el final de la historia llegue una respuesta afirmativa y pueda decir sí, este es quien soy. El porqué de los fracasos del personaje en sus intentos de transformación se debe a que las acciones que toma, ya sea no van en la dirección correcta o aunque están encaminadas, requieren de afinaciones. Aquí, tomando de forma relativa, ¿cuál es la dirección correcta? Porque si hablamos de un arco de personaje negativo, la dirección correcta es la que lo llevará a ese estado de insatisfacción para el final, lo cual en todos los casos nos habla de que el personaje aún no ha descubierto esa verdad sobre sí mismo de la que se hará consciente para el final de la historia, con una parte de él queriendo cambiar y tomando acciones para ese cambio, pero con otra, la de su subconsciente, aferrándose a su identidad actual y autosaboteándolo en pequeñas o grandes formas, y con cada fracaso siendo una victoria del subconsciente sobre el consciente, una que representa una guerra entre ambos que termina cuando el conocimiento que se esconde en su subconsciente es traído al consciente, que es justamente cuando sucede ese momento de descubrimiento que se reserva para el clímax y que funge como el pivote del cambio final del personaje. La transformación del personaje puede ser tan gradual y tan compleja como se requiera, lo primero significando que el cambio del personaje puede requerir tantos pasos, acciones y decisiones como se necesite, y lo segundo, que la transformación puede no ser directa, incluyendo no solo avances hacia donde eventualmente terminará, sino también múltiples retrocesos, ya sea cuando vuelva a sucumbir a sus patrones o, en el caso de un final negativo para el personaje, cuando logre salir momentáneamente de estos, solo para volver a sucumbir otra vez a ellos, dando 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. También, si has visto más de alguna de las películas que te mencioné al inicio del episodio, te darás cuenta de que aunque son historias de personaje en su centro, todas ellas desarrollan al mismo tiempo otros elementos del cociente MIPA. Hay una razón muy importante para esto, una que va más allá de hacer la historia más variada, ya sea que se trate de una historia de medio de
ideas o de acontecimiento, este segundo elemento del cociente MIPA se usa para potenciar y enriquecer la historia de personaje, y es que en la mayoría de los casos el catalizador de ese momento de duda que lleva al personaje a preguntarse quién soy viene como resultado de la apertura de uno de los otros elementos con los que se busca entrelazar la historia del personaje, aunque también puede ser al revés, con la insatisfacción y dudas del personaje causando un problema que abre ese segundo elemento del MIPA. En cualquier caso, y dependiendo del orden en el que estos elementos hayan sido abiertos, se puede usar la resolución de uno de estos elementos para impulsar la resolución del segundo, ya sea que el hecho de que el personaje haya descubierto quién es le permita desentrañar esa última pregunta que esclarezca ese misterio final, o que le dé la fuerza de sobrevivir y de llegar a donde tiene que llegar, o de superar los obstáculos que le impiden establecer un nuevo status quo, sirviendo como una confirmación externa del cambio que ocurrió dentro del personaje. En el caso en el que es la historia de personaje la que abre y da origen a ese otro elemento del MIPA, el cierre ocurriría primero en ese segundo elemento antes de que ocurra el cierre en la historia de personaje. Con la resolución del misterio, el cruce de ese segundo límite geográfico o ese nuevo status quo al que se ha llegado, impulsando al personaje a superar su conflicto interno y a descubrir quién es. Y es que no existe mejor forma de subrayar el conflicto interno de un personaje para que la audiencia pueda verlo que exteriorizarlo en una serie de acciones y reacciones que señalen los cambios que ocurren dentro de él, haciendo que haya una retroalimentación continua entre la historia del personaje y la segunda historia del MIPA a la que está ligada, de forma que los fracasos del personaje por cambiar internamente lleven a fracasos que se manifiesten externamente, y haciendo que la historia del personaje tenga consecuencias fuera de esta que afecten al mundo del protagonista y a los otros personajes, lo cual le dará peso a la historia. Una excelente forma de hacerlo es presentarle al personaje incrementos del mismo tipo de elección, aunque lo suficientemente disfrazados para que éste no se dé cuenta de que es la misma elección, y con el personaje respondiendo a esa elección de formas ligeramente distintas, señalando los cambios internos de forma externa y ligada a la segunda historia que se está manejando, sin importar si es de medio, de ideas o de acontecimiento. Y antes de finalizar, es importante mencionar que aunque todo lo que vimos sobre este tipo de historias se usa con el protagonista de la historia, también se puede usar con otros personajes, tanto cuando la historia tiene más de un protagonista, teniendo cada uno su propia historia de personaje, una que usualmente está ligada bajo la misma temática y que se usa para expresar distintos puntos de vista de esta para cada protagonista, que es lo que se hace cuando se quiere dar un mayor protagonismo y dimensión al antagonista de la historia, o también con las historias de personaje más pequeñas desarrolladas en personajes secundarios y hasta terciarios, nuevamente para expresar puntos de vista o ángulos de la temática que no se puedan expresar con los protagonistas. Bueno, ahí lo tienes. Con esto terminamos las historias de personaje. La próxima semana veremos el último elemento del cociente MIPA. Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios por, literalmente, el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.